Hoy te platicaré del segundo perro encontrado con una extremidad humana, ahora en Irapuato. 2 días después de que un perro fue videograbado paseando con una cabeza en Zacatecas, en Guanajuato fue encontrado otro perro, con otra extremidad en el hocico. Sin embargo, este segundo hecho condujo a un hallazgo aún más grande, en la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país. Bienvenidos al Caporal del 31 de octubre, ¡comenzamos! La semana pasada fue un perro con una cabeza humana en Zacatecas. Ahora es un perro con otra extremidad humana en Guanajuato. El video que acabas de ver corresponde al perro videograbado en Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas, tema del cual te platiqué en este video que te muestro en pantalla. Para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube. Te conté cuándo lo grabaron, de dónde sacó esa cabeza, cuánto tiempo tardaron en encontrarla, en dónde la abandonó y sobre los índices de inseguridad que hay en esa entidad, como para que se ha encontrado un perro en plena vía pública con una cabeza humana. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles de ese hecho. Resulta que un caso peor fue registrado en los últimos días, pero en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato, la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo el país. En Zacatecas está el estado, está la ciudad con mayor percepción, que es Fresnillo. En Guanajuato está la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad, que es precisamente Irapuato. Como justo a pesar de que el caso del perro de Irapuato es más preocupante que el de Zacatecas, no se ha viralizado porque no hay un video en donde se vea a ese perro, como sí lo hubo en el caso de Monte Escobedo, Zacatecas. Este segundo caso ocurrió el pasado viernes 28 de octubre. Habitantes del fraccionamiento Santa Fe, en Irapuato, vieron un perro paseando en la zona con una extremidad humana en el hocico. Algunos medios locales aseguran que se trataba de una mano, otros medios afirman que era un pedazo de pierna. Lo cierto es que se trataba de una extremidad de una persona. ¿Por qué este caso resulta de mayor preocupación que el de Zacatecas? En el caso de Zacatecas, este perro, que te lo muestro en pantalla, en todo momento evito que aparezca la cabeza, obviamente por respeto a quienes ven este video. Solamente percibimos al perro. Este perro tomó la cabeza de un cajero automático a donde delincuentes la fueron a aventar, junto con una mochila y mensajes intimidantes. Ahora bien, en el caso de Irapuato, el perro tomó la extremidad de una finca, en donde las autoridades empezaron a revisar y han encontrado del viernes a hoy, 31 de octubre, al menos 50 bolsas con restos humanos y la osamenta de una mujer. Es decir, que el perro de alguna manera contribuyó a encontrar algo muchísimo más grande. Según colectivos de búsqueda de personas, los restos encontrados estaban enterrados, empaquetados y emplayados. El viernes 28 de octubre afirman haber encontrado 22 bolsas con restos humanos. El sábado 9 bolsas más, el domingo 10 bolsas y hoy, hasta hace unas horas, el registro era de 9 bolsas, para sumar un total de 50 bolsas con restos humanos, además de que fue encontrada la osamenta de una mujer a la que le calculan un año de haber perdido la vida. Te muestro en pantalla justo un video de la finca en cuestión. Esta finca ha sido descrita por los colectivos con dimensión de 30 por 60 metros, es decir, aproximadamente 1800 metros cuadrados, una finca bardeada solamente con tabiques y 2 accesos. En la zona hay una hasta bandera, un Oxxo y una escuela. Esto que te muestro en pantalla, insisto, para quienes están en YouTube, para que los que están en podcast vénganse a YouTube, lo que ves en pantalla es un tweet del colectivo Hasta Encontrarte, así se llama, en donde dan cuenta de que del viernes al domingo, a ayer, habían sido encontradas 41 bolsas y todavía seguían buscando, de acuerdo con los testimonios recabados en la zona. Y en la colonia Santa Fe, esta búsqueda desde el día viernes. Este viernes
que se dio el hallazgo de esta fosa clandestina. Aquí está ya la patrulla, está dentro de la fiscalía, que está realizando su trabajo. Y pues también están todos los, gente de la brigada del colectivo hasta encontrarte. Todo esto ocurre en un lugar peculiar, Irapuato, Guanajuato, el segundo municipio con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con una encuesta del INEGI, y es uno de los 50 municipios que están dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Una estrategia hecha por el gobierno federal al inicio de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de reducir los índices de inseguridad de los 50 municipios más violentos del país. Sin embargo, esa estrategia ha fracasado en su objetivo, al menos en 16 de esos 50 municipios. 16 municipios donde están actualmente peor que antes, con índices de inseguridad más altos que al inicio de la estrategia, debido a que han tenido justo un incremento de homicidios dolosos, al menos en el último reporte del gobierno, del mismo gobierno federal, un incremento de homicidios dolosos de enero a septiembre de este año. En Irapuato, por ejemplo, pasaron de 178 homicidios dolosos en los primeros 9 meses del 2021 a 210 homicidios dolosos en el mismo periodo de este año, es decir, 31 homicidios dolosos más. Apenas el pasado 21 de octubre fueron encontrados restos humanos esparcidos en varios puntos de Irapuato. Estos restos correspondían a al menos 3 víctimas. Dejaron un hombre destazado aquí a un lado de la carretera, nada más que por lo fuerte de las imágenes no lo podemos pasar. Aunque la estrategia con el objetivo de reducir los índices de violencia aplicados en este municipio, se trata de un municipio y de un estado bajo el gobierno del PAN. Vaya, están los 3 gobiernos pues justo con esta relación en una estrategia de gobiernos panistas con una estrategia implementada por un gobierno federal morenista. Sobre este video que te acabo de mostrar, te traje este video a este canal. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión. Vaya, todo ha ocurrido en el mismo municipio del hallazgo de este fin de semana. En medio de esta ola de violencia, la diócesis que abarca los municipios de Irapuato y de Salamanca se han pronunciado sobre el tema. Se ha caracterizado estos hechos violentos por un silencio por parte de las autoridades. Son muy escuetos los comunicados, los pronunciamientos de autoridades municipales, estatales y federales, pero no así por parte de la iglesia. La diócesis ya manifestó su preocupación en voz del obispo diocesano Enrique Díaz, de la diócesis que, como te decía, abarca Irapuato y Salamanca. Se han manifestado sobre el hallazgo de restos humanos y sobre todo sobre los colectivos que se dedican a buscar a sus familiares. Dijo, por ejemplo, que en la diócesis existe duda de cuántos desaparecidos más puede haber en la zona. Aseguró que recientemente tuvo un encuentro con personas que están en búsqueda de familiares desaparecidos, a quienes invitó a apoyarlos, invitó a sus feligreses a apoyar a las personas que buscan a sus familiares. Te comparto parte de lo dicho al respecto en una conferencia de prensa ofrecida ayer apenas vía Zoom en alusión a estos colectivos de búsquedas de personas en el contexto de la inseguridad. Te muestro el clip. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Pero a mí lo que me impresionó fue ese dolor y esa búsqueda de personas desaparecidas. La gran cantidad de personas que fallecieron tanto en violencia como en la pandemia. Entonces sería esto lo que me llamó más la atención y lo que estuvimos platicando.